Nos fuimos a la Facultad de Medicina de la UNAM porque los estudiantes organizaron un trenzatón. El fin era recaudar cabello para elaboración de pelucas oncológicas para niños con cáncer. Te invito, vamos a ver los detalles. Vamos. Sin importar el estilo, color o forma, cientos de personas decidieron dejar atrás el largo de su cabello por una buena causa: darle a un niño con cáncer un aliciente para superar esta enfermedad. Y es que la Facultad de Medicina de la UNAM hizo un llamado a la sociedad para donar cabello que será utilizado en la elaboración de pelucas oncológicas para niños. La respuesta fue positiva, no solo por parte de las mujeres o las niñas, también los hombres pusieron su granito de arena. Porque es un movimiento con causa, porque se ayuda de alguna manera a los niños que sufren de cáncer o alopecia. Entonces de alguna manera contribuyo y es mediante la donación de mi pelo que, bueno, es una sonrisa para ellos y a nosotros nos vuelve a crecer. Para los futuros médicos que hicieron el llamado a participar en el trenzatón, su vocación va más allá de solo curar enfermedades. Se trata de convertirse en un apoyo para sus pacientes durante los tratamientos. Nosotros los contactamos para que ellos pudieran realizar las pelucas. Para realizar una peluca oncológica se necesitan de 15 a 20 trenzas. Cada peluca cuesta 6,000 pesos. Sin embargo, como es una fundación, tiene patrocinadores, entonces todas las pelucas son regaladas a los niños con cáncer. Nosotros nos encargamos de la recaudación de las trenzas para nosotros poder entregárselas a ellos y ellos ya realizan las pelucas y las entregan a los niños en los hospitales. Y quienes no tenían cabello que donar no se quedaron atrás. También se esforzaron por participar a través de amigos o familiares, porque cuando se trata de ver a un niño sano y feliz, todos los esfuerzos valen. Vi la convocatoria en Facebook y ella ya estaba, bueno, desde hace algún tiempo haciendo crecer su cabello, porque anteriormente igual había donado. O como el caso de esta investigadora, que además de estudiar el comportamiento del cáncer en diferentes tipos, se sumó a la donación. Yo hago investigación básica en cáncer, buscando productos naturales para combatir el cáncer. Es una sensación muy bonita porque no solo uno trabaja en la parte de investigación tratando de aportar su granito de arena, sino también motivando a los niños a que le echen muchas ganas. Esta fue la primera edición del Trenzatón en la UNAM, un proyecto que en unos meses podrá verse reflejado en más caras felices de quienes desde temprana edad luchan contra el cáncer. Imágenes de Liber Rodríguez, Feli Carnaya, 21 Noticias.